Entonces, esta es mi manera de protestar ante el machismo entre los hombres danzantes. Ella es Iris Quispe Calle, conocida artísticamente como Quillari de Andamarca, que significa luz de luna. Ella pertenece a una nueva ola de mujeres danzantes de tijeras, quienes buscan revalorar a sus ancestros por medio de este baile tradicional, a pesar de que no sea vista con buenos ojos por algunos sectores conservadores. Es que la danza de tijeras no podía ser practicada por mujeres hasta hace muy poco, donde aparecieron diversas mujeres, quienes querían romper el molde establecido y demostrar que el género no puede ser un freno cuando se quiere hacer algo lo cual amas. Pero veamos cómo comenzó todo con la danza de tijeras para entender la visión general de la misma. El taqui uncuy fue la creencia de que las huacas, enojadas por la expansión del cristianismo, se posesionaban de los indígenas y les hacían tocar música, bailar y anunciar la voluntad divina de restaurar la cultura de la población bautizada. Un ritual como este derrotaba al dios europeo y anulaba el bautismo para ellos. Así, el objetivo de este movimiento era derrotar al dios europeo, recuperar a los indígenas bautizados y expulsar a los españoles. Se podría considerar que el taqui uncuy es el precedente para la danza de tijeras. Creían fervientemente en el Pachacuti, que es el principio de destrucción y restauración del mundo. La danza de las tijeras es una danza indígena originaria de la región Chanca en el Perú, cuyo marco musical es provisto por violín y arpa, y que posteriormente fue difundida a las regiones de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. En Apurímac al danzante se le denomina sáharas, en Ayacucho se le llama danzaj, mientras que en Huancavelica al danzante de tijeras se le denomina gala. Los campesinos los llamaban Supaipa Wasin Tusuk, el danzante en la casa del diablo. Según los sacerdotes de la colonia, su lado mágico obedece a un supuesto pacto con el diablo, debido a las sorprendentes pastas o pruebas que ejecutaban en la danza. Fueron repudiados por las élites de la colonia española porque representaban la supervivencia de los rituales indígenas precoloniales. Estas danzas se denominan Atipanacuy, que significa competencia en quechua, ya que era normal que se presenten dos danzantes que competían entre sí por medio de pruebas de resistencia física y psicológica para obtener favores de la naturaleza. Eran vistos por el pueblo como la conexión entre ellos y los dioses, por eso se les pedía mayor dificultad en sus acrobacias y faquirismo, ya que con ello se creía que alcanzaban mayor protección de los dioses. Con el paso del tiempo, los colonizadores aceptaron que volvieran, pero condicionándolos a danzar a los santos y al dios católico. Así se iniciaría supuestamente la tradición de ejecutar la danza de las tijeras en las fiestas patronales. Durante la colonia, la danza está influenciada por los movimientos de la jota, contradanza y minúes españoles, además de ser influida por los trajes de luces españoles. Actualmente es una danza mestiza, ritual y mágico-religiosa que representa a través de sus coreografías a los espíritus de la Pachamama, Yacumama, Hanaj Pacha, Ucupacha y otros guamanis. El indigenismo fue un movimiento social y artístico surgido en los años 30. Buscaba la revalorización del hombre andino y colocarlo como la parte más importante de la nueva organización social en el Perú. Es por ello que se toma al hombre andino como personaje principal de las diversas obras de arte en el Perú. Uno de los artistas más importantes y quien rescató la tradición de la danza de tijeras fue el literato José María Arguedas. José María Arguedas inmortalizó al danzante de tijeras en varias novelas, incluso en el cuento La agonía de Razuñiti de 1962 aparece como el protagonista principal. En esta historia se cuentan los momentos finales de Pedro Huancaire, conocido por su nombre de danzaj Razuñiti,
quien siente que es su momento de partir de este mundo, para lo cual realiza una última danza que tiene como finalidad rendirle tributo a su Apu y renacer junto a su Wamani para pasar al siguiente danzaj, Atok Saiku. En esta obra, Arguedas explica la cosmovisión andina desde el punto de vista del danzaj. La contribución de Arguedas al conocimiento de la danza se basa en que estaba convencido de que las danzas indias del Perú son símbolos y constituyen todo lenguaje del pueblo. Tan grande era su predilección por esta danza que pidió en una carta que en su propio sepelio su amigo, el violinista Máximo Damián, tocara la agonía, acompañado por el arpista Luciano Chiara y como danzantes Gerardo y Zacarías Chiara. Las observaciones de Arguedas constituyen la única descripción autorizada del baile en el contexto rural, a diferencia de las recientes observaciones etnográficas que describen su ejecución en el contexto urbano. Como lo ha observado el propio Arguedas, los danzantes reales representan a los guamanis, apus o auquis, que pueden ser los cerros, montañas, precipicios, cuevas, cascadas, pájaros, insectos, árboles, etc. Esto demuestra la conexión que tenía la cosmovisión andina con la naturaleza, la cual es de respeto y cuidado. Apu Wamani, kachkaniragbi, karu llaqtaymantam hamuchkaniko, hankunarayku kayman. Gracias, mañaku, hawariwanaykichikpaq, maypi chaypi kaspipas, yuarishkaykikum Apu Wamani. Pusapaqcha, Apu Ajaymarqa yanapaqcha, galchoy wayqu, hawarinqankima, maypi chaypi kaspapas, yuarishkaykikum, Wamanikuna hawariwanki, kay danza tijirata apaspay, hawariwanki Wamanikuna, yuyachkaykikum, hankunapas, yuhaykuan kuska kanaykichikpaq. Ama kunkarwankichikchu, llapaykum kaypaq, Otra de las tradiciones de la danza se ve también reflejada en la antigua organización social andina, donde los padres trasladaban sus conocimientos a sus hijos, el llamado poder de herencia. Esto se da porque la mayoría de los danzantes de tijeras eligieron serlo porque sus padres, abuelos o alguien cercano a la familia lo fueron. Es por ello que los maestros tienen como alumnos, en algunos casos, a sus hijos que quieran ser danzaj. La creencia es que al momento de morir el danzaj, se une al Wamani y renace un nuevo ser, que se convierte en el Wamani del aprendiz de danzaj. Agradecidos por nuestra cultura peruana, y bueno, en esta oportunidad Roberto Sairellana, con nombre artístico Jajañi de Puquio. Vengo pues destacando este arte que hereditario prácticamente de parte de mi abuelo Pedro Llana. Ya son 33 años de vida artística. Desde los 6 años pues comencé con mini danzantes y mi maestro pues don Silvestre Sairemarca, mi padre, maestro a la vez. Y bueno, hermanos también que han podido bailar, que es mi hermano Inticha, mi hermano Rasuniti, el que habla Jajañiti y ahora Encanto, y mis 2 hijos, Rasuilka y Jorio Rumicha, que también están pues en esta parte lo que es la danza de las tijeras. Antes de cada danza, el danzaj debe realizar un ritual a los apus para que le guíen el camino. Tiene que llevar ofrendas como una semilla dañada, gallinas negras, trago, coca, etc. Debe hacerlo con un maestro que le haya llevado su maestro anteriormente para que se pueda hacer el pacto con el demonio o Wamani y decir la siguiente oración: quiero ser maestro hasta que crezca esta semilla, pero como no va a crecer, entonces tocaré hasta que muera. Es también existente en la danza la dualidad andina, es decir, el macho y la hembra, en el caso sobre todo de las tijeras. El macho o siku es el que conduce el sonido y la hembra o arca es la que sigue. Estas tijeras son para toda la vida del danzante, están empapadas con aceite de lámpara o grasa de animal. Son zambullidas en aguardiente o en un lago a medianoche para imitar el silbido del viento cuando están cerca a los apus.
La ceremonia netamente se da en la sierra, en la provincia, pero como lo vuelvo a decir, mi padre y también pues maestro me inculcó y me orientó desde muy pequeño, llevándome a fiestas patronales, haciéndome conocer cómo es el proceso de iniciación y el respeto al mayor para que te puedas, digamos, entender y entablar una conversación, porque no era fácil conversar con un maestro, porque tenías que tener un poco de conocimiento al respecto, porque el maestro era un poquito, digamos, celoso y también no te aceptaba así nomás, siempre en cuando le hablabas en el idioma que él te sabía entender y te orientaba, pero que si no, no podías aprender, digamos, la danza de las tijeras. Y bueno, qué bueno que haya cambiado bastante. Esperemos que haya más escuelas. En esta oportunidad yo he sacado una escuela por la orientación de mi padre, quien me dijo, en algún momento vas a poder enseñar. Falleció ya hace 5 años que me dejó, y esos 5 años estoy pues inculcando lo que es la escuela de danza de tijeras de la región de Ayacucho y en especial de mi Puquio querido. El nombre artístico siempre se le da al danzante dependiendo sus características, cómo él es en un atipanado, cómo demuestra, cómo baila, cuál es su energía, hasta dónde puede llegar y qué peculiar. Cada uno tiene un estilo peculiar de bailar, cada uno tiene un estilo. El maestro le puede enseñar los pasos, pero el estilo no. El estilo nace de uno mismo, es creado por uno mismo. ¿Cómo aprende? Con los atipanacos, contrapunteándose con diferentes danzantes, ¿no? Entonces, de los cuales el nombre sale de ahí. Normalmente, cuando uno comienza no tiene nombre, obviamente. Se le dice Musuchaki, pies nuevos, hasta encontrar un nombre artístico. Cuando ya le ven que tiene cualidades de poder ser fuerte, o de repente ser guerrero, o puede ser terco, entonces busca un nombre peculiar, adecuado a sus características de persona. Un baile en el que 2 bailarines acompañados por sus respectivas orquestas de violín y arpa, denominados cuadrilla, danzan en turnos que forman parte de una competencia dancística, es, en resumen, la danza de las tijeras. Cuando le toca el turno a un bailarín, este no solo repite los pasos de su competidor, sino también crea pasos y figuras más complicados que deben ser superados en el siguiente turno por el otro bailarín. Para complicar más la danza, los danzantes manipulan en una de sus manos 2 piezas sueltas de tijeras mientras bailan. El choque interrumpido de las 2 partes de las tijeras produce sonidos parecidos a los de las campanas pequeñas. La indumentaria del personaje revela una procedencia española, como la manifiestan también las tijeras. 2 hojas pesadas de hierro en forma de tijeras. No solamente es bailar por bailar, sino también tienes que sentirlo. El autor Manuel Sotelo Arce, en una de las obras más importantes sobre el tema, llamada La danza de tijeras y el violín de Lucanas, ha optado por dividir la performance en 4 etapas, cada una con sus características propias. Estas etapas nos revelan la función de las piezas que las componen. La primera etapa es la de piezas preliminares de calentamiento. El conjunto de estas piezas cortas nos dará una breve noción de los ritmos, de los temas y de la coreografía que será más ampliamente desarrollada a continuación. Segunda etapa, piezas de bravura y acrobacia. Aquí el danzante va a actuar plenamente, sin ahorrarse esfuerzo y tratando de mostrar toda su maestría mediante saltos espectaculares, figuras por tierra, agilidad en los pies, etc. Tercera etapa, piezas cómicas. Estas piezas tienen por objeto distender la atmósfera con imitaciones de personajes y números graciosos, antes del intermedio o lapso de descanso. Y comienza la cuarta etapa, piezas de pruebas físicas y resistencia. Estas largas piezas, cuyas melodías son suaves y acariciantes, sirven para crear un ambiente propicio a las pruebas físicas, al faquirismo y a las demostraciones de magia, y al peligroso descenso del campanario de la iglesia. Bueno, acá está el sombrero. Bueno, esto de acá significa las alas del cóndor, porque cuando me muevo hace la similitud. El espejo que tengo aquí significa, antiguamente se usaba así, espejo en el sombrero, pero ahora se ha dejado de usar. Entonces acá el espejo significa para contrarrestar las malas energías, porque cuando uno se va a bailar a la sierra, mucho hay este tema de cargas negativas y todo eso. Entonces a veces sirve mucho para eso, ¿no?
Igual, el pañuelo es para mover el aire, ¿no? Esto de acá, la cola, que es acá, significa la corra del zorro. Igual, mi vestimenta tiene lo que es, todo es originalmente influenciado en la naturaleza, ¿no? Este es el sol. Igual atrás también tengo un diseño también, ¿no? Con la naturaleza. Y bueno, mis tijeras. Es el macho y la hembra. Danza de tijeras como patrimonio nacional. Podríamos decir que la revaloración de la danza de tijeras se dio en los años 50-60 con Arguedas, pero también se dio por la migración de pobladores de la sierra a Lima, por los pobladores de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, quienes fueron los que introdujeron esta danza a Lima. Al inicio, la danza de tijeras era limitada a ser vista solo en fiestas patronales de los migrantes, pero más adelante sufriría un proceso de comercialización para su consumo como actividad cultural para el público de la costa y el extranjero, gracias a que diversos grupos folclóricos establecieron como parte de sus presentaciones la danza de las tijeras. La danza logró su más grande prestigio hasta esa fecha durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, quien mediante su programa populista y buscando revalorizar la cultura andina, lo convirtió de una expresión local rural andina en una parte integral de la cultura heterogénea peruana, financiando su actividad. El Instituto Nacional de Cultura del Perú la reconoció como Patrimonio Cultural de la Nación, mientras que el 16 de noviembre del año 2010 fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su antigüedad y valor simbólico. La danza de tijeras es un símbolo nacional más que nos representa a nivel internacional en distintas competencias o presentaciones culturales. En el caso del país es bien visto hasta la fecha y motivo de orgullo para muchas personas. Uno de los casos más resaltantes es la de la miniserie El Gran Reto, emitida por Frecuencia Latina. 2 semanas antes porque se va a adelantar la temporada. Una tradición milenaria. Somos una familia de danzantes que ha ido transmitiendo su conocimiento de generación en generación. Representará mucho más que un baile. Yo no compito contra danzantes incompletos, y menos con uno que dice que su poder proviene del demonio. Donde cada movimiento Sobre el viento de la muerte sobre esta víctima puede marcar un destino. ¿Quién te hizo un daño, papá? El veneno está mezclándose con la sangre. ¿Contra quién competiste? Por favor, dímelo. El Gran Reto. Muy pronto. Por Frecuencia Latina. La danza de tijeras es representado a nivel internacional y nacional combinando estilos antiguos y modernos occidentales para una mejor apreciación del público. Un ejemplo de ello es seguir una coreografía como los ballets europeos y combinar presentaciones con bailes modernos. Se encuentra una diferencia notable entre la danza de tijeras actual y la antigua. Algunos lo consideran un problema y otros un cambio de tradición, ya que se está perdiendo lo rural y el tiempo de duración de la danza para acomodarlo a un público más occidental. Las mujeres danzantes son denominadas ahora en su término quechua, es decir, Warmi Danzaj, y a pesar del crecimiento de este movimiento en la actualidad, aún tienen una restricción para poder danzar en ciertas zonas del Perú, así que sus presentaciones solo se dan en el extranjero, en Lima y en ciertas partes de Huancavelica y Ayacucho. Aunque no lo creas, muchos maestros mayores se han opuesto a la idea de que haya un elenco de mujeres, ¿no? En Warmi Danza. Ha habido muchas personas que dicen, no, ¿por qué la mujer va a bailar? ¿Por qué no? Que ella es muy débil, que no va a llegar nunca a alcanzarnos y esas cosas. Bueno, quizás hacemos una imposición porque realmente las mujeres actualmente podemos, ¿no?, lograr muchas cosas, no solamente el varón. Y por el hecho de ser mujer, no necesariamente me tienen que por qué marginar, pero realmente estamos ligados a una costumbre, algo muy cerrado, y entonces con mis actitudes, uniéndonos todas las mujeres, estamos en esta lucha, ¿no? Igual. Esta lucha se da junto a sus compañeras en su agrupación musical Warmi Danzaj Ayacucho, Perú, dirigido por el maestro Jajañiti de Puquio. Y
porque yo no. Así que estuve en la lucha buscando, me ha costado mucho. Y bueno, estoy aquí. Entonces esta es mi manera de protestar ante el machismo entre los hombres danzantes.